¿Qué es lo que vamos a empezar a ver en este tema? En este tema vamos a ver un tipo de texto que es el texto expositivo. ¿Por qué os he abierto esta página que tenéis aquí de la Wikipedia? He buscado la entrada que trata del pueblo de Muro, pero podría haber buscado cualquier otra entrada. Podría haber puesto, yo que sé, Lionel Messi, y me habría salido también un artículo parecido a este. ¿Por qué os he puesto esto? Porque las enciclopedias lo que incluyen son textos expositivos. En primero vimos una serie de textos. En primero vimos el texto narrativo, que es aquel texto en el que nos encontramos unos personajes a los que les pasa algo en un tiempo y en un momento determinado, y es un narrador el que nos lo cuenta. Vimos también el texto descriptivo, que es el texto en el que nos dedicamos a decir cómo es algo o cómo es alguien, y vimos también el texto argumentativo, en el que nos dedicamos a defender un punto de vista. El texto argumentativo es aquel texto en el que un autor da su opinión sobre algún tema determinado para afirmarlo, para defenderlo, para rebatirlo, ¿sí? Esos fueron los tres textos que vimos en primero. Ahora vamos a empezar a ver otra modalidad textual, y en este caso vamos a ver el texto expositivo, que, como os he dicho, sería el texto que os encontraríais en las enciclopedias. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Cuando vosotros vais a un artículo de la Wikipedia sobre cualquier cuestión, ¿qué tipo de lenguaje os encontráis? A ver, formal, directo, objetivo, muy bien. Aquí no vais a encontraros opiniones, aquí no vais a encontraros puntos de vista, aquí no vais a encontraros adjetivos en los que se diga precioso, magnífico, maravilloso. Si os encontráis adjetivos, van a ser adjetivos que van a ser adjetivos denotativos, es decir, que van a explicar las cosas como son. Aquí, fijaos, por ejemplo, Muro. Mirad cómo define cuál es el tipo de vocabulario que se utiliza para definir el pueblo. No dice que sea un pueblo bonito, que sea un pueblo feo, que sea un pueblo magnífico. No sabemos si al autor le gusta vivir aquí o le gustaría vivir aquí. No sabemos si el autor conoce el pueblo o no lo conoce. Son palabras más técnicas. Son palabras más técnicas, pero no solamente más técnicas, son palabras más objetivas. Fijaos lo que dice. Dice, Muro es una localidad y municipio español situado en la parte septentrional, es decir, el norte de Mallorca, en la provincia y la comunidad autónoma de las Islas Baleares. A orillas del mar Mediterráneo, este municipio limita con Alcudia, La Puebla, Llubí, María de la Salud y Santa Margarida. El municipio murero es una de las 16 entidades que componen la comarca del Pla de Mallorca, esto del llano de Mallorca me mata, y comprende los núcleos de población de Muro, capital municipal, y Playa de Muro. No sabemos si a esta persona le gusta Muro, si le gustan más las playas de Muro, si piensa que Muro es un pueblo agradable o desagradable. Simplemente se limita a explicar de forma objetiva lo que hay. Este sería un buen ejemplo de un texto expositivo. Las enciclopedias, ahora por ejemplo la Wikipedia es la enciclopedia más popular. Hoy en día las enciclopedias que nosotros consultamos son normalmente online. Antes las enciclopedias eran en papel. A lo mejor en casa de vuestros padres o en vuestra casa todavía hay una enciclopedia en papel. Claro, ¿qué ocurre con las enciclopedias online como Wikipedia? Que se pueden actualizar. La enciclopedia en papel quedaba ahí fijada, y en España había 37 millones de habitantes. Ya, claro, si ahora voy a entrar en la página de España, voy a ver que a lo mejor hay 48 millones de habitantes. En la enciclopedia que tenían mis padres nos quedamos 37, los otros 12 no sabemos dónde están. Sí, pero esto sigue siendo un texto expositivo. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Bueno, el texto expositivo, primero vamos a empezar con la definición. El texto expositivo sería aquel texto que tiene como finalidad informar y explicar de forma ordenada, que eso no había salido en nuestras definiciones, pero sí que había salido clara y objetiva. Atención, objetivo, ¿qué significa? Sin dar nuestra opinión. En un texto de la Wikipedia no aparece la primera persona. En un texto de la Wikipedia nunca es yo pienso, yo digo, yo creo, a mí me parece. Nunca. El texto de la Wikipedia se redacta en tercera persona, porque son textos expositivos que están bien redactados y que tienen las características del texto expositivo. ¿Y sobre qué tratan? Sobre determinados hechos, por tanto su finalidad es informar, ya sea de manera escrita o de manera oral. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahora es un texto expositivo.
yo estoy haciendo un texto expositivo sobre el texto expositivo. Yo no os estoy diciendo si a mí me gusta el texto expositivo, si me resulta fácil, difícil, si me encanta venir aquí y explicar el texto expositivo, si yo quemaría todos los textos expositivos del mundo. No os lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una exposición sobre el texto expositivo utilizando las características del texto expositivo. Vamos a volver al artículo de la Wikipedia, pero fijaos, el texto expositivo expone o informa, para no decir el texto expositivo expone, el texto expositivo informa y explica de forma ordenada. Mirad el texto de la Wikipedia y mirad la entrada sobre el muro. Fijaos si el texto está ordenado, que primero que os encontráis la entrada, es decir, la palabra que se va a definir. A continuación, el párrafo introductorio. Después, un índice que nos va a ordenar la información que va a venir a continuación. Primero, ¿qué nos vamos a encontrar? La historia. ¿Y la historia de Muro la va a contar de forma desordenada? ¿Qué creéis? No, de forma ordenada. De forma ordenada. ¿Empezando por qué? Por cuando se fundó la... Efectivamente, empezando por lo más antiguo y yendo hacia lo más moderno. Fijaos, los orígenes del poblamiento en la zona de Muro se remontan a la edad de cobre. ¿Lo veis? Por tanto, la historia, empezando por lo más antiguo y hasta lo más moderno. ¿Qué más os vais a encontrar? Cultura. Y dentro de la cultura, ¿qué nos vamos a encontrar? Naturalmente, nos vamos a encontrar las fiestas. Porque no sería un pueblo de Mallorca si la fiesta no fuera lo más importante de su cultura. Sí. Y además, fijaos, las fiestas también ordenadas. ¿Lo veis? No cualquier fiesta, sino las de Sant Antoni, las de Semana Santa, las de Sant Joan y las de San Francesc. Sí. A continuación, otra entrada de mureros célebres. Sí. Y después referencias o enlaces externos. Por tanto, es un texto que no solamente explica algo de forma objetiva y clara, sino que también lo explica de forma ordenada. Esto es muy importante en los textos expositivos. Explicar las cosas de la forma más fácil posible, y eso significa explicar las cosas siguiendo un orden determinado que puede variar. Aquí, a lo mejor, antes de las fiestas podrían haber incluido los mureros célebres, sí, a lo mejor, pero una vez voy a hablar de la cultura, voy a hacer un apartado para las fiestas y voy a también diferenciar las diferentes festividades, ¿de acuerdo? Por tanto, el orden es importante. Características del texto expositivo, las hemos explicado ya. La objetividad, repito, la objetividad significa que no hay una primera persona, que todo está en tercera persona. Muro es una localidad, no yo he vivido en Muro. Muro es una localidad de la parte septentrional de Mallorca, que limita con Alcudia, Segovia, no sé qué. Objetividad, claridad, lo habéis visto en el texto, también, y precisión. Fijaos que no dicen, Muro es un sitio que está por una zona de Mallorca, que está como por, bueno, un poco al norte, pero un poco al centro. Y efectivamente tienes que ser preciso. Porque eso es como cuando tal, eso lo tenéis que eliminar en general de todas las definiciones, pero en las del texto expositivo más. Hay que ser conciso, hay que ser. Limita con Alcudia, Santa Margalida y Sa Pobla, no con otros pueblos de Mallorca. Hay que ser conciso y hay que ser preciso, ¿vale? Y ya os he dicho, veis que insisto en esta idea de que en el texto expositivo no hay que incluir opiniones personales. Y ya veréis cómo me voy a pelear y os voy a decir, esto es una opinión personal que no tendría que estar en el texto expositivo. Nada de primeras personas, ¿Qué tipo de texto son los textos expositivos? Bueno, los textos expositivos encontramos textos expositivos en los diccionarios. Si vais al diccionario y os encontráis la definición de mesa, os vais a encontrar un texto expositivo, ¿sí? Breve, pero va a ser un texto expositivo. En las enciclopedias, como os he dicho, en los libros de texto. Los apuntes que vosotros tenéis son textos expositivos. Los de naturales, los de matemáticas, los de castellano, son textos expositivos. Las conferencias, los tutoriales de internet, cuidado. Cuando hablemos en el tema siguiente del texto instructivo, vamos a ver que hay dos tipos de tutoriales en internet. Hay tutoriales que son tutoriales instructivos, que te enseñan a hacer algo, pero luego hay tutoriales que son expositivos, que te explican cómo es algo y no que te lo enseñen a hacer.
Lo más habitual es que los tutoriales de internet sean textos instructivos, que te enseñen a hacer algo. Los de maquillaje, los de, yo qué sé, montar un dron. Sí. Normalmente son más instructivos que expositivos, pero sí que hay algunos que son expositivos, que te explican cosas. Por ejemplo, los vídeos que yo os pongo de apuntes, normalmente son textos expositivos. Y son videotutoriales también. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características fundamentales? Ya las hemos visto. No hemos hablado del vocabulario, pero luego hablaremos de él, del vocabulario que solemos utilizar en el texto expositivo, y tampoco de las estrategias, definición, etcétera, pero luego hablaremos de esto también, ¿eh? Por tanto, cuando tenemos un texto expositivo, ¿qué es lo que tenemos que tener? Lo primero que tenemos que tener es el tema o el asunto que vamos a tratar. Volvemos a la entrada de la Wikipedia. ¿Cuál es el tema o el asunto? Muro. Y como es un artículo de una enciclopedia, el tema es el título, que es lo que suele pasar. Pero luego en el primer párrafo volvéis a tener el tema. ¿Lo veis? El tema es de lo que yo trato. Muro es una localidad y municipio español. Tengo el tema. Después del tema, ¿qué tengo? Después del tema, que sería aquí de lo que trata el texto expositivo. Recordad que si tenéis problemas, el año pasado hablamos de los temas, si tenéis problemas para exponer cuál es el tema de un texto, en este enlace os explico cómo se formula el tema de un texto. En el caso de los textos expositivos el tema es muy facilito, pero bueno, os lo anuncio. Cuando uno explica cuál es el tema de un texto, lo que no tiene que hacer es un resumen. El resumen es el contenido fundamental del texto. El tema sería el resumen del resumen del resumen. Y el tema se formula normalmente en forma de sintagma nominal, es decir, un nombre con complementos. El municipio de Muro, eso sería el tema, ¿sí? La célula cancerígena, eso sería un tema. La enseñanza de adultos, eso sería un tema. La obsolescencia programada, los que me conocen del año pasado saben que ese es uno de mis temas, la obsolescencia programada, eso sería un tema. ¿Pero eso ponerlo como título o luego después del título? No, en el texto expositivo lo que podéis hacer es aprovechar el título para el tema. No es como en el texto argumentativo, O sea, que el título era creativo. Aquí no tenéis que ser creativos. Vale, o sea, poner el título y luego abajo Muro es una localidad Efectivamente. Efectivamente. Lo que es, Sí. empiezas a explicar. Claro, pero eso tiene que ser la característica del texto expositivo. Es que ellos el año pasado hicieron el texto argumentativo, y en el texto argumentativo yo sí que digo que el título tiene que ser un título que atraiga y que anime a leer, pero en el texto expositivo no. Vale, basta poner Muro. Muro, Luego efectivamente. abajo, es una localidad de Mallorca. Efectivamente. Y luego ya O empieza- la enseñanza de adultos. Y vosotros escribís un texto expositivo sobre la enseñanza de adultos. O, imaginaos, el CEPAS a Pobla, que no tenemos artículo en Wikipedia. Imaginaos que tuvierais que redactar el artículo de la Wikipedia sobre el CEPAS a Pobla. Sí, entonces el título sería el mismo que después desarrollaríais en el tema. ¿Vale? ¿Y qué más vamos a incluir en el texto expositivo? Vamos a incluir ideas principales y secundarias. ¿Qué diferencia hay entre las ideas principales y las secundarias? Porque las principales es Lo que el es, tema en sí lo que es, y las cómo es, secundarias son las cosas que complementos. derivan a partir de ese tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Las ideas secundarias se derivan de las principales. En un texto expositivo lo que tenemos es el tema y la definición del término, por ejemplo, en el caso de Muro. Luego, idea principal, la historia de Muro. Y dentro de esa idea principal nos vamos a encontrar las ideas secundarias. Cuándo fue fundado, por quién fue fundado, cómo ha evolucionado, principales hechos históricos. Nos vamos a encontrar luego, idea principal, cultura en Muro. Y dentro de la cultura nos vamos a encontrar con las fiestas. Y dentro de las fiestas, las diferentes fiestas. Y dentro de las fiestas nos vamos a encontrar con las características de cada fiesta. Entonces vamos de la idea principal a las ideas secundarias. Las ideas secundarias dependen siempre de una idea principal, ¿sí? Y la idea principal depende siempre del tema. Es como si tuviéramos
un esquema de árbol, un esquema de árbol, y te decíamos que el tema sería lo que aparecería primero. Dentro de cada tema tendríamos una idea principal 1, idea principal 2, idea principal 3. De esta idea principal saldrían diferentes ideas secundarias. Idea secundaria 1, imaginaos, idea secundaria 1, porque dependería de esta, idea secundaria 1,2, idea secundaria 1,3 y de esta igual. Idea secundaria 2,1, idea secundaria 2,2, idea secundaria 2,3. Pero las ideas secundarias siempre dependen de una idea principal. Si el texto está bien redactado, cada idea principal ocuparía un párrafo. ¿Cuál es la definición de párrafo? Si nosotros escribimos bien un texto, el texto está formado por tantos párrafos como ideas principales y su desarrollo encontremos. Entonces, si escribís un texto argumentativo, argumentativo no, borrarlo, si al editar aportaría, pero como no voy a editar no corto, Si ahora escribierais un texto expositivo sobre el CEPAS Pobla, ¿sí? Lo que haríais sería el tema, pues el CEPAS Pobla, es un centro de estudios de adultos que se encuentra repartido entre la localidad de Sa Pobla y la localidad de Muro. Ya tendría el tema. Luego, ¿qué haría? Idea principal. ¿Cuál podría ser una primera idea principal para ese texto sobre el CEPAS Pobla? Las clases semipresenciales. Antes, ¿pondríais las clases semipresenciales antes que...? Yo primero explicaría pues, que es un centro de espera de adultos para darle una segunda oportunidad a las personas que no... Vale, bueno, pero eso lo podríamos poner, por ejemplo, en un primer párrafo, porque esa es la idea de enseñanza secundaria de adultos. O sea, estaría muy bien el tema. Pero después, idea principal, empezaríais directamente ya explicando la enseñanza semipresencial. No, perdona, ¿tú eres? David, ¿qué pondrías en el primer párrafo? Pero tienes razón que no pondríamos seguramente lo semipresencial. Yo, por ejemplo, haría un primer párrafo de historia del centro. De cuándo se fundó, de cuántos años lleva funcionando, de que tiene 2 aulas, ¿sí? Después, ¿qué hablaría? Hablaría de los estudios que se ofrecen en el centro. Porque no se hace solamente ESPA. Sí, entonces hablaría de los diferentes estudios que se ofrecen en el centro, ¿sí? La oferta educativa. Y luego ya hablaría de ESPA. Y dentro de ESPA ya hablaría de semipresencial. Pero lo veis, voy de lo más general a lo particular y haría eso, haría un primer párrafo de tema donde pondría que es el CEPA y que damos ¿De cómo empieza hasta el día tal. actual? ¿El qué? De cómo empieza hasta el día actual. Bueno, después haría la historia en otro párrafo, después haría los estudios generales en otro párrafo y después dedicaría un párrafo a ESPA y dentro de ESPA a los semipresencial. Y finalmente, atención, ¿qué haría? Probablemente un párrafo de conclusión. Que eso normalmente las enciclopedias no lo tienen, Las enciclopedias no tienen un párrafo de conclusión. Pero en este caso yo sí que haría un párrafo de conclusión. Pero hay que poner en el texto expositivo la conclusión. Conviene. La conclusión es como hacer un resumen. Sí, es como hacer un resumen, pero sin opinión, Sí, sin opinión, Que Sí. no tiene que haber opinión personal. Efectivamente, no tiene que haber opinión personal. Puede ser algo del estilo, en resumen, o en otras palabras, o para concluir, se trata de un centro de adultos que ofrece muchos estudios, pero tiene su centro en los estudios de secundaria para adultos. Ya está. He recogido la información principal en forma de conclusión. Sí. Difícil, pero una conclusión sin ponerle opinión tuya. Es difícil, pero no imposible. Yo la acabo de hacer. Si lo puedo hacer yo, Me pongo a pensar no, ya. perdonad, si lo puedo hacer yo, lo podéis hacer vosotros. Sí. Lo podéis hacer vosotros, yo estoy segura. Os conozco y a los que no os conozco también estoy segura de que lo podéis hacer. Vale. Claro, cuando hablamos de textos, por tanto, ideas principales e ideas secundarias. Después iremos trabajando en casi todo esto. Tipos de textos expositivos. Es verdad que puede haber muchos tipos de textos expositivos, porque no va a ser igual el texto que hable de la evolución de Messi que el texto que hable de Muro o el texto que hable de
cómo se produjo el descubrimiento del virus del SIDA. Es verdad que no van a ser los mismos tipos de textos expositivos, pero sí que es verdad que en general los textos expositivos se dividen en dos bloques que tienen puntos en común pero que tienen bastantes diferencias. Textos especializados y textos divulgativos. Vamos a empezar por los divulgativos, que son los que vamos a trabajar nosotros. Los textos expositivos divulgativos son aquellos que van dirigidos a un público que no tiene conocimientos profundos, previos sobre el tema. Imaginaos, por ejemplo, que yo os mando que escribáis un texto o yo os doy un texto sobre los vikingos, ¿sí? Y vosotros no sois historiadores, pero sí que probablemente sabréis algunas cosas de los vikingos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo voy a escribir un texto que va a ser un texto en el que yo os voy a aportar información nueva, pero que vosotros vais a poder entender. Pero imaginaos, por ejemplo, que yo soy una historiadora, una arqueóloga, y voy a un congreso mundial sobre la cultura vikinga y yo explico los experimentos que yo he hecho con carbono 14 para decir que un trozo de espada o una espada que hay en un enterramiento en no sé qué pueblo de Noruega es vikingo. ¿Sí? Claro, si yo soy una arqueóloga, una historiadora especializada en los vikingos, además soy una científica que soy capaz de hacer pruebas con carbono 14, y yo explico eso en un congreso donde las personas que me van a escuchar son también historiadores, el texto que yo voy a hacer no va a ser un texto divulgativo, va a ser un texto especializado. ¿Por qué? Porque vais a necesitar saber muchas cosas sobre el tema para poderlo entender. ¿Sí? Claro, porque hablarían más técnico. Efectivamente, pero pensad, yo os he hablado de los vikingos, pero imaginaos, yo no sé nada del Fortnite. Nada. No he jugado nunca, no he visto así de pasada a mis sobrinos jugando, pero no sé. A mí me hablan a veces, yo qué sé, pieles o ¿cómo es esto que comprar? Skins, sí. ¿Qué me está hablando? Tía, dame la paga que me voy a comprar una skin. Sí, ahora los regalos son esos. Y yo, ¿vas a comprar una skin? ¿A quién vas a degollar? No sé, ¿a quién vas a...? No sé. Claro, yo no sé nada de eso. Imaginaos que os pido que me escribáis un texto sobre el Fortnite. Y vosotros sabéis mucho sobre el Fortnite. Lo primero que tenéis que pensar es a quién vais a dirigir el texto. Porque si el texto me lo vais a dirigir a mí, que no sé nada del Fortnite, vais a hacer un texto divulgativo. Pero imaginaos que ese texto lo escribís para gente que vosotros sabéis que juega al Fortnite y que juega mucho y que sabe mucho de Fortnite. Pero vosotros sabéis algo que ellos no saben. Y lo queréis explicar en un texto. Vuestro texto va a ser un texto especializado. Porque vosotros no le vais a explicar a la persona que lea el texto que es una skin. Pero a mí me lo vais a tener que explicar, porque no tengo ni idea. ¿Queda claro entonces? Los textos especializados o divulgativos no dependen del tema. Se puede escribir un texto divulgativo, un texto especializado sobre cualquier cosa. ¿De qué depende que yo escriba un texto especializado o divulgativo? Del público al que yo voy a dirigir mi texto y de los conocimientos que las personas que reciban mi texto tienen. Sí. Vale. ¿Nos entendemos? Por tanto, lo primero que uno tiene que pensar cuando va a escribir un texto expositivo es a quién lo voy a dirigir. Porque si lo voy a dirigir a alguien que lo puede entender todo y que sabe más que yo, probablemente se va a aburrir y va a decir, esto no tiene ningún sentido. Ahora, también me puedo pasar al revés. ¿Esto sabéis dónde pasa, por ejemplo, cuando vas al médico? Cuando vas al médico, muchas veces el médico te expone algo, te dice, te explica qué te está pasando, por qué te está pasando, cuáles son los síntomas, cuál es la evolución de la enfermedad que tú tienes. Y a veces te puedes encontrar con un médico que utiliza un lenguaje divulgativo y tú lo entiendes todo, pero a lo mejor sales de la consulta del médico y no te has enterado de nada. Porque el médico ha empezado a utilizar un lenguaje tan especializado que al final lo ha contado como si tú fueras otro médico. Entonces, los médicos, especialmente, yo creo que tendrían que intentar ponerse a la altura de las personas que están recibiendo aquella información, porque a ti te dicen, yo que sé que tienes una cefalea
Y a lo mejor piensas, tengo un tumor en el cerebro y lo que tienes es un dolor de cabeza. Claro, a lo mejor es importante que te digan, mira, si tienes la COVID vas a tener dolores de cabeza, pero que se te van a pasar en 2 días, pero no cefaleas transitorias, que es como, Dios mío, ¿qué me va a pasar transitoriamente? ¿Entendéis a qué me refiero? Por tanto, el texto expositivo oral, que es el del médico, que también es texto, tendría que tener en cuenta esas cosas que muchas veces no las tienen. Por eso también, fijaos lo que ha pasado con los bancos, que hubo mucha gente que, antes incluso de lo que está pasando ahora, que compraron unos productos con los que han perdido mucho dinero, que eran las preferentes, acciones preferentes del banco, que compraron un producto que no sabían que era lo que estaban comprando y ha habido gente que ha perdido todos sus ahorros. Hubo gente hace 10 años que salió el escándalo que gente que perdió 10.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros, mucha gente mayor que perdió todos sus ahorros. ¿Por qué? Porque cuando el banquero o la persona que trabaja en el banco le explicaba qué es lo que le estaba vendiendo, la persona en realidad no estaba entendiendo qué es lo que estaba comprando. Estaba comprando un producto de riesgo y probablemente la persona que estaba comprando ese producto se pensaba que estaba comprando renta fija, que nunca iba a perder su dinero. Y resulta que vino la crisis de la banca y esa gente perdió todo su dinero y no lo ha recuperado. Por eso es muy importante y por eso es tan importante que si no entendéis algo, de verdad nos tiene que dar vergüenza. Si no entendéis algo, lo preguntáis. En el banco o en el médico. No os quedéis ahí, no os hagáis pequeñitos de cefalea, Dios mío, ¿qué tengo? Voy a ir a casa y lo voy a buscar en internet, porque a lo mejor es peor que lo busquéis en internet. Perdone, ¿qué quiere decir? No entiendo qué quiere decir con cefalea. Y ya está, y digo cefalea, pero podría decir muchas otras cosas que sabéis que los médicos son especialistas en esto. Por tanto, textos especializados y textos divulgativos. ¿Cuál es la estructura típica del texto expositivo? Bueno, pues la que ya os he ido anunciando. Por una parte, vamos a tener la introducción, donde va a aparecer el tema o idea principal sobre el que vamos a tratar. La localidad de Muro es una población que se encuentra en el norte de Mallorca. Desarrollo, que va a ser la parte más extensa y donde nos vamos a encontrar las ideas principales y, si las utilizamos, las secundarias que desarrollan las ideas principales. Y después una conclusión, que ya sabéis que no podéis poner opinión personal, parte breve donde se recogen las ideas más importantes expuestas en el texto, a modo de breve resumen. Ejemplos de textos expositivos. Bueno, pues aquí tenéis algunas. Por ejemplo, ya os he puesto antes el ejemplo de Muro, de la Wikipedia, pero aquí tenéis, por ejemplo, la definición de TikTok en la Wikipedia. Otra de las cosas de las que no sé absolutamente nada. No sé nada del TikTok, nada. Sé que la gente cuelga vídeos, que es un sitio para colgar vídeos cortos, pero no sé nada de TikTok. Si vais a la Wikipedia, es un servicio de redes sociales para compartir vídeos propiedad de la empresa tal. Es una versión internacional tal que se lanzó originalmente en el mercado chino en el 2016, en el 2017 en los mercados fuera de China continental. Definición. En las biografías también nos encontramos con textos expositivos. Fulanito de tal, nace en tal año, se dedica a esto. Descripciones de los fármacos, también son textos expositivos. Y ciertos textos científicos, como por ejemplo este que tenéis aquí del WhatsApp. Y por supuesto, los resúmenes también son textos expositivos. O sea que los textos expositivos tienen subapartados, tienen la biografía... Sí, tienen más que subapartados, clasificación. Tú puedes clasificar el texto expositivo en función de que sea una biografía, de que sea un texto científico, de que sea una entrada de una enciclopedia, de que sea un fragmento de un libro de texto, diferentes tipos de textos expositivos, ¿vale? Y como os decía, los resúmenes son también tipos de textos, Bueno, antes de pasar al resumen, me voy a saltar lo del resumen, lo voy a dejar para la próxima clase porque quiero que estéis fresquitos. ¿Cómo redactar un texto expositivo? Yo os voy a mandar que escribáis un texto expositivo. Si hacéis actividades, en las actividades, y si no hacéis actividades, os voy a mandar que redactéis un texto expositivo seguro el día del examen. Seguro. Por tanto, tenéis que saber cómo redactar un texto expositivo. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Bueno, lo primero, cuando vamos a redactar un texto expositivo, lo que tenemos que hacer es organizar la información que vamos a exponer. Bueno, primero tener muy claro cuál es la idea central.
Eso es importantísimo, ¿eh? Y en función de la idea principal, organizar la información. ¿De qué manera? El escrito, recordad, tiene que ser un escrito objetivo, tiene que ser un escrito ordenado y luego tiene que ser un tipo de escrito. Yo os voy a pedir un texto expositivo divulgativo. Por tanto, un texto expositivo que pueda ser entendido por cualquier lector. Yo no os voy a pedir un texto expositivo especializado. Sí, pasad lo del resumen. Lo del resumen, pasad lo del resumen. ¿Sí? Pasad, tenéis hojas, pero es que lo del resumen lo dejo para el jueves. Voy a hacer un salto. Como os decía, el texto expositivo. Yo os voy a pedir un texto expositivo divulgativo, ¿no? Si yo os pidiera un texto expositivo sobre... O sea, pero no puedes escribir vulgar o así. No tiene que ser vulgar, pero sí que tiene que ser... Tenéis que utilizar un lenguaje que entienda todo el mundo, ¿eh? Eso sí, ¿vale? Después, recordad, el texto tiene que estar dividido en párrafos. El texto tiene que estar dividido en párrafos. Y como os he dicho, en cada párrafo lo que tenéis que hacer es incluir una idea principal y el desarrollo de esa idea principal mediante ideas secundarias. ¿Sí? Entonces, organizáis la información de esa manera. Bueno, tenéis que ordenar la información, evidentemente, conviene primero que hagáis un esquema. Lo que os he dicho, lenguaje. Lenguaje adecuado. Voy a empezar por lo que me habéis dicho ahora de no utilizar vulgarismos ni nada por el estilo. Vocabulario específico en relación con el tema tratado, pero en un lenguaje estándar, no vulgar. Imaginaos que yo os digo que me expliquéis, que me hagáis un texto expositivo sobre el Quijote. No me podéis decir, es un tío al que se le va la olla. ¿Eh? Sí, es que además tengo un trauma todavía, ¿eh? ¿Cómo se puede definir el Quijote como un tío al que se le va la olla? No, un hidalgo que pierde la razón o un hidalgo que se vuelve loco. Estoy utilizando el lenguaje adecuado y además incluso estoy utilizando el vocabulario específico, porque no estoy diciendo un señor, estoy diciendo un hidalgo. De hecho, el Quijote, ya os lo explicaré en tercero, pero el Quijote se titula originalmente El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo. En el título ya está la palabra técnica, el vocabulario específico. Fijaos que no es lo mismo decir una cosa que decir la otra. No es un tío al que se le va la olla. Es un hidalgo que pierde la razón. Por tanto, vocabulario correcto, vocabulario específico. ¿Qué más utilizamos? Los verbos en presente. No solemos utilizar verbos en pasado, excepto en las biografías. Cuando hacemos la biografía de alguien, sobre todo si está muerto, sí que decimos, fue un escritor que nació en 1898 y murió en 1875. Pero cuando vais a la Wikipedia, fijaos en lo de Muro. ¿Sí? Sí, habla en presente. Es que habla en presente, es que habla en presente incluso la parte de la historia. ¿Lo veis? Sí. Se remonta a la Edad de Plata. De la Edad de Hierro destacan. En los textos expositivos, en general, se redactan en presente. Por tanto, utilizad el presente, porque además es un presente que se llama presente nómico o presente histórico, que es un presente que vale para cualquier momento. Claro, aquí, evidentemente, de la Edad de Hierro, en la Edad de Hierro destacaron las construcciones talaióticas, pero aquí utilizan el presente porque es el tiempo verbal que se usa en los textos expositivos. ¿Qué más se utilizan los textos expositivos? Oraciones breves y sencillas. Pues se presentan detalles diversos que lo que queremos es que lleguen claros al lector. Y normalmente la estructura básica de la oración, sujeto, verbo, complementos, sujeto, verbo, complementos. Otra vez nos vamos a Muro, que me va a servir hoy. Fijaos, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, que es un sujeto muy largo, los orígenes del poblamiento de la zona de Muro, verbo, se remontan, ya veréis cuando hagamos sintaxis en tercero, y complemento a la edad de bronce. ¿Veis que se sigue un orden? ¿Veis que aquí no hay subordinación de subordinación? Todo esto lo podrían construir en una sola frase, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque como lo que buscamos en el texto expositivo es la claridad y lo que buscamos en el texto expositivo es transmitir la información
de la forma más objetiva posible y más denotativa posible, lo que utilizamos es sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Y acordaos, sin opinión. En algún momento, algún conector. ¿Sí? Porque también podemos construir el texto expositivo ordenando en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Algún conector, pero la estructura básica es la que os he explicado. Por tanto, oraciones en general breves y sencillas, verbos en presente para que el texto sea intemporal, vocabulario sencillo, y también podéis utilizar aclaraciones, explicaciones y ejemplificaciones. Si hay algo que vosotros pensáis que la persona que lee el texto a lo mejor no entiende o puede no entender, podéis utilizar un ejemplo. ¿Sí? Yo qué sé. No se me ocurre nada con respecto del CEPA, pero si habláis de los estudios presenciales y semipresenciales del CEPA, podéis decir que los estudios presenciales, que los estudios semipresenciales son la mayoría, pero que hay algunos estudios que son presenciales, como por ejemplo los estudios de iniciación lingüística y de club de lectura. Entonces, habéis puesto dos ejemplos que han servido para aclarar el concepto que antes habéis definido. ¿Sí? ¿Qué más? Marcadores del discurso, lo que os he dicho, conectores para ordenar el texto. En primer lugar, en segundo lugar, en el texto de Muro. Volvemos al texto de Muro. Mira la Wikipedia hoy, lo que me ha servido, ¿eh? Se ponía de hecho. ¿Lo veis? Sí, de hecho, sí. De hecho, tal. No obstante, durante, esos serían conectores que nos ayudan a ordenar el discurso. Si no os atrevéis todavía a utilizar conectores tan elaborados, que yo creo que sí, pero podéis utilizar en primer lugar por un lado, por otro lado. Y eso os ayuda también a marcar los diferentes párrafos, las diferentes ideas o las diferentes ideas que influís en un párrafo. Por tanto, eso. ¿Qué más? En los textos expositivos, si se considera conveniente, se pueden incluir mapas, fotografías, cuadros, esquemas o diagramas. Volvemos a Muro. Vámonos a Muro. ¿Qué tenéis aquí? Fijaos. Además de tener el texto propiamente dicho, tenéis un índice, que es un esquema de los contenidos de la entrada. Y además de esto, ¿qué tenéis? Los escudos, el escudo, la bandera, una lista de la localidad de Muro. ¿Qué más? Mapas. ¿Lo veis? ¿De dónde está? Para que lo situemos bien. Y después informaciones, más mapas, más fotos, en este caso de la calle de Muro. Qué bien, que ganas de que sea verano ya. ¿Vale? ¿Veis? Por tanto, que los textos expositivos se pueden incluir otro tipo de materiales. A vosotros no os lo voy a pedir, pero si queréis, en el texto expositivo, ya del examen no, pero en el texto expositivo que tenéis que escribir como actividad, si queréis podéis incluir alguna foto, por ejemplo, o algún diagrama, algún esquema. Lo que queráis. Texto, ¿no? Sería... Sí, o en el texto. Lo que pasa es que si lo vais a hacer, avisadme, porque no lo podéis hacer a través del cuestionario del aula virtual, sino que tenéis que convertirlo en PDF y mandarlo como PDF. Pero ya, si lo queréis hacer, me lo decís, porque yo pensaba que vosotros podíais incluir fotos en las actividades, pero no podéis. Pero hay formas de hacerlo. Va. Y después, naturalmente, como en cualquier tipo de texto, antes de entregar el texto, tenéis que estar seguros de que es el mejor texto que sois capaces de hacer. Por tanto, tenéis que revisar, corregir, etc. Creo que os lo dije el otro día, y si no os lo dije el otro día, os lo digo ahora. Aprovechar la tecnología. Y aprovechar la tecnología para revisar los textos. Sí, no hagáis las cosas directamente en el aula virtual, sobre todo cuando son textos largos. Si son cuestionarios cortos, sí. Pero si son textos largos, hacedlos primero, me da igual, en Word, en OpenOffice, en lo que queráis. Y pasad el corrector. Vosotros sabéis que cuando la palabra está marcada en rojo, quiere decir que tiene una falta de ortografía. Y si clicáis, incluso os da opciones y podéis elegir. Y si está subrayada en azul, os encontráis una expresión subrayada en azul, quiere decir que tiene algún tipo de error. Que a lo mejor habéis puesto los mureros son persona. Y eso os lo marcaría en azul, porque está diciendo, cuidado que aquí yo veo algo.
aquí veo algo que no es correcto, no es una falta de ortografía, pero veo algo que no es correcto, revisadlo y veréis que si ponéis los moreros son personas, os va a quitar el azul de debajo. Por tanto, utilizad la tecnología, que la utilizamos todos, que yo corrijo los textos antes de entregarlos. Todo, pasarlo todo por el corrector. Hay palabras que con el Google, Y el con contador de- una palabra que se escriba con H o V, ¿no? Y el contador de letras también. Muy bien, y el contador de palabras, si yo os pido, por ejemplo, un texto que tenga un mínimo de 150 palabras, no contéis a mano, hacéis así y os las cuenta. Pero aprovechad la tecnología, que es una maravilla. Entonces, hacedlo así y luego lo copiáis, lo que habéis hecho, lo copiáis a las actividades. Cuidado, ¿eh? Lo que habéis hecho vosotros, no lo que ha hecho otra persona. No copiar y pegar. Copiar de internet es robar, es plagiar. Y si os pillo, un 0 y automáticamente fuera del itinerario de actividades, automáticamente exámenes. No pasa nada, mejor para mí, más tiempo libre. Sí, Una dime. pregunta. Si ahora, por ejemplo, yo no tengo mucha idea de hacer un texto. Sí. Y quiero buscar en internet para darle, Me parece perfecto. para dar información. Me parece Sí, perfecto. lo que yo hacía- Pero fíjate, efectivamente. Quiero hacer un texto con un tema en concreto, pero no sé exactamente sobre ese Tú tema, lees, no puedo tú lees, buscar. y luego lo que es más importante es que una vez hayas leído, hayas quitado todo lo que tengas para evitar la tentación de copiar. Lo cierras todo. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera que escribir un texto sobre Muro, diría: Muro es una localidad que se encuentra en la zona norte de la isla de Mallorca, que a su vez está en las Baleares, y que es un municipio que está formado por dos núcleos, que son el de Muro y Playas de Muro. ¿Qué he hecho? He leído, y a partir de lo que he leído, lo he expresado con mis palabras. Pero no he ido y he dicho: uy, esto está muy bien dicho, venga, va, hago así y lo copio. Esa es la diferencia entre plagiar e informarse. Yo leo, yo me informo, yo escucho, ¿sí? Y a partir de lo que yo leo, escucho y me informo, hago mi texto, pero cuidado, mi texto. El texto que yo he creado, que dice básicamente lo mismo que dice la Wikipedia, no es el texto de la Wikipedia. Sí, yo en el año pasado con el argumentativo que me costó, me Claro. pegaba vídeos de las gracias, Claro. me ayudó, luego con sus palabras, mira, estaría más. Ya está. Sí, 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 sí. Entonces, utilizar la información, por supuesto, pero cuidado, por favor, con lo de plagiar y copiar, cuidado de verdad, que me encuentro cada año me encuentro con alguien. A ver, tampoco no sabía por qué tiene una gente, Claro, ¿vale? Y además, de lo que se trata es que, evidentemente, podéis copiar también que nos pille. Claro que sí que podéis copiar también que nos pille. Claro que sí, pero bueno, vosotros mismos. Si vosotros hacéis un copia y pega y no os pillo, cuando el día del examen os pida que me escribáis un texto argumentativo, vais a decir, ¿sabes? Vais a decir, ¿por dónde empiezo? Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Vale, mirad, el próximo día, bueno, de hecho esto ya os lo he anunciado bastante, que es lo de cómo se revisan y cómo se corrigen los textos. Ya os lo he anunciado, pero el próximo día hablaremos de ello. Y el próximo día también hablaremos de cómo hacer un resumen, que es algo muy importante y que es algo que vais a trabajar este año y en tercero y en cuarto, y que si os presentáis a cualquier tipo de prueba libre os van a pedir que hagáis resúmenes, entonces es muy importante tener una buena técnica del resumen. Pero de esto hablamos el jueves, ¿vale? Pondré en el aula virtual lo que hemos hecho hoy, con el vídeo también, y si hay alguna actividad que podáis hacer, también os la voy a anunciar en el aula virtual. Probablemente no, porque como me he saltado el resumen, primero venían las actividades de resumen, pero es que así prefería dejar acabado el texto expositivo, entonces a lo mejor podéis hacer directamente la del texto expositivo, os lo pondré en el aula virtual, ¿de acuerdo? Diario de aula. Venga, esperad que pase lista.